¿Qué podría dictaminar un forense al que le llega un caso de una persona que perdió la vida por un exorcismo? Hace más de 30 años, Encarnación Guardia se sometió a un exorcismo voluntario porque creía estar embarazada del hijo del diablo. Pero este tipo de historias las hemos escuchado muchas veces. Pero el caso de Encarnación tiene algo en particular, que es lo que el forense encontró, lo que el forense dictaminó. Aquel exorcismo le llamó tanto la atención al forense que hasta escribió en un libro sobre este caso. Los hechos sucedieron en Albaicín, en Granada. De hecho, se le conoce como el exorcismo de Albaicín, en España. Encarnación pasó 8 años trabajando en Francia en un hotel y el propietario del hotel realizaba prácticas espiritistas y de magia negra a las que ella llegó a asistir. En este lugar también se realizaban rituales y orgías y fue así que ella creyó que quedó embarazada en una de ellas. En medio de esta situación, Encarnación regresó a Granada y le contó a sus familiares lo que le estaba pasando. Encarnación y sus familiares decidieron que debían deshacerse de esta endemoniada situación. Es así que comenzó el exorcismo. El ritual no sería llevado a cabo por un padre, sino por la misma familia de Encarnación. Parte del exorcismo consistía en beber litros y litros de vinagre con sal. Esto sucedió durante prácticamente toda la noche mientras se llevaba a cabo el exorcismo. Aparte de esto, se llevaron a cabo una serie de actos salvajes para extraer el producto del mal. El frenesí continuó prácticamente toda la noche, pero los gritos y ruidos que provenían del lugar alertaron a vecinos y familiares, pero cuando las autoridades llegaron, ya nada se podía hacer por Encarnación. El médico forense a cargo de la autopsia fue Manuel García Blázquez. Mencionó: el proceso de la autopsia sí lo podría denominar como paranormal. El forense dijo que los músculos del cuello de Encarnación estaban aflojados o estirados hasta el límite, como si su cabeza hubiese girado 360 grados. Las fotografías propias de este tipo de procedimientos tampoco salieron, a pesar de que se intentaron hacer con diferentes cámaras. Las fotografías siempre salían veladas, borrosas o distorsionadas. Segunda parte, el exorcismo de Albaicín. La causa del deceso de Encarnación fue por edema cerebral producido por una gran ingesta masiva de sodio que habría dañado su sistema nervioso de forma irreversible. Recuerden que durante el exorcismo, Encarnación pasó toda la noche bebiendo vinagre con sal. Otro de los relatos de este extraño caso, hecho por el doctor García Blázquez y plasmado en su libro El exorcismo de Albaicín, es el siguiente. Las diferentes imágenes se fueron depositando sobre la mesa, vueltas hacia abajo, para evitar que la luz de los tubos fluorescentes dañara la emulsión. Al terminar el estudio y bien entrada la madrugada, se dispusieron a comprobar el resultado obtenido en las instantáneas. Inexplicablemente, la mayoría estaban veladas. Las que habían logrado impresionar alguna imagen se mostraban borrosas, distorsionadas y resultaban inválidas. El homicidio quedó en el delito de lesiones e imprudencia temeraria. Y de la víctima se habló que tenía una personalidad compleja y supuestamente patológica, ya que aunque las versiones de los participantes en el exorcismo son varias y confusas respecto a qué hizo cada quien, la mayoría coinciden en que la misma Encarnación decía cómo debían proceder durante la sesión. También se llegó a hablar de trastorno emocional colectivo, locura inducida, sugestión de grupo e impulsos no controlados. El juicio fue sometido a la óptica de distintos profesionales, pero aún así no queda claro lo que aquella noche pasó con Encarnación y las personas que formaban parte del ritual. El caso del exorcismo de Albaicín ha sido descrito como uno de los más complejos en cuanto a medicina legal, por lo poco habitual del patrón lesivo, por las características psíquicas de los autores y de la víctima antes, durante y después del suceso. Otra cosa de la que se habló en este caso fue el papel que jugó la cultura, la religión y hasta las raíces medievales del país. Pues algunos se preguntaban si esto había dañado su percepción sobre los hechos.
Y es que recordemos que en España no es la primera ni la única vez en la que autoridades se preguntan si lo que están viendo es algo paranormal, e incluso para plasmarlo en informes oficiales. Una familia asegura que su hija está poseída y el médico forense dictamina que su muerte fue súbita y sospechosa. No se abre una investigación criminal, pero tiempo después un policía realiza un informe en el que habla de eventos paranormales en la misma familia. En diversas ocasiones hemos escuchado de exorcismos y posesiones, pero si un investigador policial y un médico forense tuvieran dudas y lo dejaran en sus dictámenes, ¿qué pensarías? El caso es el llamado caso Vallecas. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente madrileña que vivía con su familia en un piso de Vallecas, en España. Estefanía comienza a vivir eventos paranormales después de jugar a la Ouija en la escuela con unas compañeras. Ellas fueron descubiertas por la profesora. La profesora les quitó la tabla, la partió en dos y al parecer no permitió que cerraran el juego. A partir de ese momento, la adolescente comienza a sufrir de insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Sus padres la llevaron a diferentes hospitales tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos no pudieron encontrar nada. Según los informes, Estefanía entró en un estado de catalepsia. Sus padres la llevaron a un hospital, ahí entró en coma y murió. La autopsia no logra explicar los motivos de la muerte, hablando de muerte súbita y sospechosa, tal y como expresó el forense Pedro Cabezas. Tras la muerte de Estefanía, los eventos paranormales se incrementan en la casa de la familia. Cosas que se mueven, puertas que se abren y se cierran, escuchan la voz de Estefanía. E incluso el día que se cumplían 2 años de la muerte de Estefanía, su retrato se incendia súbitamente quemándose solo la fotografía. Hasta que una noche los eventos paranormales son de tal magnitud que deciden llamar a la policía. Es aquí donde interviene el inspector José Negri. El informe del inspector se ha convertido en objeto de culto entre los entusiastas del ocultismo, pues describe un armario que se abre violentamente a pesar de estar cerrado con llave. Ruidos del balcón en donde no había nadie. Los policías abandonaron el apartamento conscientes de que no podían hacer nada. Pero esto quedó documentado por policías nacionales, quienes normalmente no se dejan influenciar fácilmente. El extraño caso de la asesina que murió antes que su víctima. El científico forense Mike Silverman explica uno de los casos más extraños de su carrera. Una mujer fue asesinada en Londres y se encontró material biológico debajo de sus uñas, lo que indicaba que posiblemente había rasguñado a su agresor antes de morir. Se analizó la muestra de ese material y el resultado fue comparado con la base de datos británica de ADN y rápidamente se encontró una correspondencia. El problema es que este acierto identificó a una mujer que había sido asesinada 3 semanas antes. Los asesinatos habían sucedido en diferentes partes del Reino Unido y eran investigados por diferentes equipos de detectives. Sin ninguna conexión entre las mujeres y ninguna señal de que se hubieran encontrado en algún momento, lo más seguro es que se tratara de alguna contaminación, que las muestras se hubieran mezclado en el laboratorio forense. La primera teoría era que quizás los restos de uñas de la segunda víctima habían sido mal etiquetados y en realidad pertenecían a la primera mujer. Pero tan pronto el médico forense observó las muestras, es decir, las uñas, la víctima más reciente tenía las uñas pintadas con motivos de piel de leopardo y los trozos recogidos tenían el mismo patrón. Hasta que descubrió que las autopsias habían sido realizadas en la misma morgue, aunque las mujeres llegaron con semanas de diferencia. Las autopsias forenses derivadas de crímenes son más completas y detalladas, y entre los procedimientos se encuentra el corte de uñas de las manos.
Sucedió que el cuerpo de la primer víctima se había mantenido en refrigeración durante varias semanas mientras la policía realizaba las investigaciones iniciales. Y algunas semanas después, el cuerpo de la primer víctima fue removido para que el médico forense pudiera tomar muestras de las uñas. Justamente el día antes de que llegara a la morgue el cadáver de la segunda víctima. Al día siguiente se habían usado el mismo par de tijeras para cortar las uñas de la segunda mujer. De esta forma, el material genético fue trasladado a la segunda mujer. Ahora las tijeras de las morgues son desechables. La mujer de los 40 crímenes. En Alemania, en 2007, restos de ADN pertenecientes a una mujer no identificada fueron hallados en la escena del crimen de un caso de un policía. Cuando se comprobó con la base de datos alemana, se observó que el ADN había estado presente en la escena de otros 5 casos en Alemania y en Francia, en casos de asaltos, robos y homicidios. En total habían encontrado ADN de la misma mujer en 40 escenas del crimen diferentes. Las autoridades alemanas pasaron 2 años y miles de horas buscando al culpable, solo para descubrir que el ADN había estado presente en los hisopos o bastoncillos de algodón que los investigadores habían usado para recoger las muestras. Los bastoncillos habían sido contaminados accidentalmente por una mujer que trabajaba en la fábrica en donde se producían. Durante años, el ADN ha sido visto como el arma infalible en la lucha contra el crimen, con condenas resultantes a partir de incluso los más pequeños rastros, pero el análisis de ADN se ha convertido en víctima de su propio éxito. Recordemos que ahora se tiene la capacidad de crear un perfil de ADN a partir de unas pocas células humanas. Los restos pueden encontrarse en casi cualquier parte. Pero como todos dejamos ADN por todos lados, de ahí la importancia del análisis cuidadoso y detallado de este tipo de pruebas.